vamos a hablar del ministro Ayala, que finalmente renunció y de hecho lo hizo en Twitter. Cuando el presidente dice este gobierno no se gobierna a través de Twitter, lo hizo en Twitter y lo hizo además tagueando a una cuenta falsa del presidente Pedro Castillo. Increíble. El ministro Ayala había estado empoderado, qué duda cabe, empoderado por el presidente, que lo cobijó con su silencio. Eso es una característica que ya nos ha demostrado el presidente frente a las crisis. Guarda silencio. Y guardó silencio y lo albergó en el gabinete a pesar del escándalo de las presuntas presiones en los ascensos del Ejército y de la FAP. La última del hoy exministro de Defensa, que decía en modo chapulín colorado que él estaba más fresco que una lechuga en el gabinete, fue retar a la premier Mirta Vázquez. Si alguien se siente incómodo, tiene que renunciar, había dicho el hoy exministro, ¿no es cierto? Si me sintiera incómodo, remató, ya hubiera renunciado hace rato. Bueno, pues ya, terminó renunciando hoy porque la situación era insostenible. La pechada es insólita porque él a inicios de semana había dicho que había puesto su cargo a disposición, luego que se conocieran las denuncias de los excomandantes del Ejército y de la FAP sobre presiones recibidas en nombre del presidente Pedro Castillo e incluso del propio presidente, del ministro Ayala y del secretario del despacho presidencial Bruno Pacheco para que asciendan a los recomendados del presidente ignorando el escalafón oficial. Esta denuncia vendría de parte del general Vizcarra con pruebas, unos chats incluso intercambiados con el presidente, que de momento solamente están en manos del presidente de la Comisión de Defensa del Congreso. Los generales atribuyen su pase al retiro y su remoción de los cargos que ocuparon durante 3 meses por nombramiento del presidente Pedro Castillo a no haber cedido a estas presiones. Presiones ejercidas, ya hemos dicho, incluso por el exministro Ayala, y razón por la cual está siendo ya investigado por la Fiscalía de la Nación, porque correspondía a la investidura que tenía, ¿no es cierto? Pero la Fiscalía ha dicho que se investigará a Ayala y a quienes resulten responsables. Entonces, esta noche lo que hace Richard Apolo es ir más allá y indagar quiénes son quienes resultan responsables, cuáles son los alcances a nivel penal y a nivel constitucional. Indagar si es que hay elementos suficientes para sustentar, como ya se escucha nuevamente a algunas voces, una vacancia presidencial. Richard Apolo. Dicen que cuando el profesor Tacabambino, Augusto Bocanegra Gálvez, le pidió tiempo atrás el favorcito, entre comillas, a su paisano y amigo presidente Pedro Castillo, creyó que el camino para que sus hijos se conviertan en generales estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, a la luz de los hechos, aquel favorcito parece haber salido más caro de lo que imaginaban y traído consigo en menos de 15 días la destitución con sabor a venganza de 2 comandantes generales, además de una renuncia ministerial que para muchos, como el congresista y miembro de la Comisión de Defensa del Congreso Roberto Chiabra, con quien conversamos la noche de ayer sábado, la renuncia no debía pasar de este fin de semana, tal como esta mañana anunció por sus redes el ahora exministro de Defensa, Walter Ayala. El presidente, yo creo que ya 100 días ya debe haber aprendido. Y yo creo que si el presidente agarra, por ejemplo, lo saca él a su secretario, ¡pam!, entre hoy y mañana, para la cosa, él es. Hay una responsabilidad política y la asume. Tú lo llamas al ministro, oye, soy un ministro. Hay una responsabilidad política, compadre, así es, disculpa, y te vas. Mi preocupación es que haya un inicio de un intento de tomar el control de las Fuerzas Armadas, y eso sí lo tenemos que saber todos. Hace 3 meses le dieron la aprobación al general Vizcarra, hoy sin ninguna justificación lo desautorizan y lo dan de baja. Esto es un ejercicio abusivo del poder, es simplemente una vendetta, una represalia por no haber el pedido político. Al igual que Pedro Castillo, el coronel del ejército peruano Ciro Bocanegra Loaiza es nacido en Tacabamba, Chota, en Cajamarca. Aquello, pero sobre todo, que el padre del coronel sea el profesor Augusto Bocanegra, al parecer amigo entrañable e incluso compañero de lucha de Pedro Castillo, cuando éste encabezó la huelga magisterial del 2017, habrían sido 2 elementos fundamentales para que el coronel creyera
que con Pedro Castillo, sentado en Palacio de Gobierno, se le había aparecido, como criollamente se dice, la Virgen, que su carrera militar alcanzaría la cúspide. Y vaya que su vida comenzó a dar un vuelco poco tiempo después que Castillo Terrones ganara las elecciones presidenciales. El coronel Bocanegra, perteneciente a la promoción militar Mariscal Toribio de Luzuriaga y Mejía, se encontraba desde enero de este año en la Dirección de Educación y Doctrina del Ejército. Incluso a mediados de junio de este año, viajó a Estados Unidos representando a dicha dependencia castrense. Sin embargo, una vez que Castillo juramentó, la suerte de Bocanegra cambió. Bocanegra dejaría su cargo en el ejército para en septiembre servir en Palacio de Gobierno. Y si bien dicen muchos, el cargo oficial de Bocanegra no estaba en ningún organigrama. Bocanegra consignó pocos meses atrás en su declaración jurada de intereses ante la Contraloría que era asesor. Sin embargo, al parecer el favorcito mayor en beneficio del coronel Bocanegra estaba por venir. Y uno de los elegidos, por decirlo de algún modo, para tal encargo, habría sido el renunciante ministro de Defensa, Walter Ayala. Yo soy el ministro de Defensa, yo no soy el que vende pan en la esquina. Quiero que tengan en cuenta eso. Y ya me condenaron ya. Han dicho que ese señor se debe de ir, pero inclusive ya adelantó opinión ya. Si es culpable, ¿para qué me citan? Se ha querido influir en los ascensos y uno de los deméritos que hay es de que tú te valgas de influencias externas para ascender. En este momento, Richard, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General Anticorrupción han procedido a iniciar investigación preliminar por los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y por el delito de concusión. Cuando el viernes último el hoy renunciante ministro Walter Ayala se presentó en la Comisión de Defensa, no fue solo a decir que días antes, ante esa misma comisión, tanto el ex general de división del Ejército, José Alberto Vizcarra, junto al ex teniente general de la Fuerza Aérea, Jorge Luis Chaparro, supuestamente habían faltado la verdad tratando, decía Ayala, de denunciar una supuesta pretensión por parte del gobierno de Castillo de influir en los ascensos. Sino, además, Ayala negaría que él haya sido el intermediario del presidente Castillo o del secretario general del despacho presidencial para tratar de ascender, sin mérito alguno, a coroneles que por legajo y puntaje no les correspondía. Pero tampoco vamos a manchar honras, porque dos personas no quieren dejar el cargo. Acá nadie está seguro. Ustedes de repente sí porque son congresistas, pero yo como ministro no estoy seguro. Todos los cuadros de méritos que son requeridos en base a la carrera del oficial, los cursos que ha seguido, si hay algún reclamo que alguien tiene que hacer a su nota, que no está de acuerdo porque le avisan qué nota tiene, etcétera, tiene todo un proceso. Walter Martos es una voz autorizada en cuanto al manejo de los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas. No en vano ha sido exmilitar, expresidente del Consejo de Ministros e incluso exministro de Defensa. Bajo aquella última condición, Martos refiere que la selección de los futuros ascensos a generales dentro de las Fuerzas Armadas es un proceso de selección largo que se inicia en enero. Y luego ya en octubre, las instituciones armadas entregan al ministro de Defensa la lista a la que llaman la propuesta preliminar, conteniendo los nombres de los que deberían ascender. Una vez que el ministro está convencido, que ha certificado que todo está en orden, se lo lleva al presidente. Y el presidente, si tuviera el presidente alguna inquietud referente a alguien y el ministro no tiene la respuesta, puede hacer llamar al comandante general del instituto para que venga con toda la información que el presidente necesita. Fue en esta etapa que los problemas para los hoy cesados comandantes del Ejército y Fuerza Aérea comenzarían, con las presuntas presiones para incluir en esa lista a los, entre comillas, recomendados del presidente, como por ejemplo, dicen, el tacabambino coronel del Ejército y asesor, entre comillas, de Palacio de Gobierno, Ciro Bocanegra Loaiza. Y fue en esa etapa, con toda la Comisión de Defensa del general Vizcarra, que Arnulfo Bruno Pacheco, secretario general del despacho presidencial, entraría a tallar. Todo en presencia del hoy renunciante ministro de Defensa, Walter Ayala. El problema
de acuerdo a lo que manifiesta el general Vizcarra, es que llega a Palacio y los estaba esperando el secretario de Palacio. Y el secretario de Palacio dice, oye, pero acá en las resoluciones no están los que nosotros hemos pedido. Es más, no solamente eso, sino que el propio secretario general de Palacio de Gobierno, el señor Bruno Pacheco, por declaración ante la Comisión de Defensa, el mismo general Vizcarra ha sostenido que hasta fue coaccionado en la medida que le dijo, ni siquiera usted sabe si va a seguir siendo comandante general del ejército. Es un funcionario del más alto nivel, no lo puede realizar así, no puede expresarse de esa forma. Nos hemos ido con el general a entregar las resoluciones ya para general. ¿Y quién recibe? El secretario, eso es verdad. Llegamos, estaba el secretario, y el secretario tampoco lo están haciendo muy poderoso al secretario. Pero bueno, llega el secretario y se le damos. ¿Cómo un secretario le va a cuadrar a un comandante general para no? Sin embargo, las versiones de los excomandantes generales, sobre todo el general del ejército José Vizcarra, apuntan a que otro de los nombres exigidos por el secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, para ser incluido, a como dé lugar, como pedido expreso, decía, del presidente Pedro Castillo, era el de ascender también al grado de general de brigada, al coronel Carlos Sánchez, asignado nada menos que a la primera dama, Lilia Paredes Navarro. En cuanto a la Fuerza Aérea, Pacheco, por escrito, le habría indicado al comandante general del aire, Jorge Chaparro, que ascendiera al grado de teniente general, al mayor general Edgar Briceño Camero. Y aunque finalmente los entonces comandantes generales habrían defendido con uñas y dientes el proceso de evaluación y la lista que terminaría de publicarse en El Peruano, las represalias contra ambos habrían venido poco después, al ser cesados intempestivamente. Sí tiene que decirle a todos los peruanos por qué cesan en el cargo a dos comandantes generales. Porque cuando tú cesas un comandante general de su cargo en forma intempestiva, no estás cesando solamente a una persona, al representante de una institución. Estás afectando la moral de toda la corporación del instituto porque ven cómo a su comandante general lo sacan de un momento a otro. Un dato que aviva la preocupación de algunos es el hecho que el mandatario Castillo, mucho antes de ser la lista de ascensos publicada en El Peruano, habría convocado a los oficiales para no solo comunicarles la buena nueva, sino pedirles, supuestamente, lealtad a su gobierno. Hay una intencionalidad de querer tener gente bajo su control al comando de diferentes unidades en las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que hacía Blandino Montesinos. Inicialmente, él poco a poco fue pasando al retiro a aquellos oficiales que respetaban la institucionalidad e iba colocando a aquellos oficiales que no tenían muchas perspectivas en la carrera, que los ascendía, indudablemente estaban insubordinados completamente. Con el ministro Ayala renunciando al cargo, mañana lunes esperan en la Comisión de Defensa a Bruno Pacheco, un hombre clave en esta historia y que por lo visto no tiene intenciones de dar un paso al costado.